no puedan acceder hoy. Perfecto. Pues un segundito. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Doris, por tu presentación. Has sido muy amable con todas tus palabras y agradezco a todas las personas que están hoy aquí que hayan podido asistir y espero que realmente sea de interés para todo el mundo esta formación. Yo tengo 3 objetivos con esta formación, dadas las características del formato y el tiempo limitado que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir primero cuáles son esos objetivos para que, bueno, no haya igual unas grandes expectativas que no se puedan cumplir. Mi primer objetivo es, primero, concienciar de la importancia que tiene saber manejar y aprender a gestionar el estrés en general, porque el estrés puede venir del ámbito laboral, puede venir del ámbito personal. Hoy me voy a focalizar en los factores del estrés del ámbito laboral, pero en general ese sería mi primer objetivo, ¿no? Concienciar de la importancia que tiene para la salud este tema. El segundo objetivo que tengo es, por lo menos, que aprendáis a identificar los síntomas del estrés a corto, a medio y a largo plazo. O sea, yo con eso ya me quedaría conforme y tranquila, porque cuando aprendemos a identificar esos síntomas estamos más capacitados o mejor capacitados para prevenir futuros problemas. Y bueno, y en tercer lugar, mi objetivo es que entendáis cuáles son las causas que originan mayor estrés en el ámbito laboral. Luego también quiero que entendáis que esta formación en empresa es una formación que yo imparto que dura 16 horas. Es decir, no se puede hacer una concreción exhaustiva de 16 horas a 45 minutos, eso es imposible, pero por eso quería por lo menos unas pinceladas y lo más importante o el paso más importante que es en prevención, que es identificar los síntomas, sí es lo que quería compartir hoy. Así que bueno, espero que sea de vuestro interés. Voy a compartir la pantalla para pasar a compartir la presentación. Vale. Estamos y aquí estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues los contenidos. Bien, es la presentación, los objetivos del webinar, que los acabo de comentar, datos relacionados con el estrés en el ámbito laboral. Quiero hacer un marco referencial de en qué situación nos encontramos a día de hoy, básicamente, ¿no? Por lo menos el año 2022, en el estrés en el ámbito laboral. Los síntomas, como acabo de comentar, del estrés a corto, medio y largo plazo, factores del estrés en el ámbito laboral. Luego quería comentar algo sobre el programa WELL para las personas que quieran profundizar sobre este tema, que se les quede corta esta formación, un programa formativo que voy a impartir. Y luego consejos para manejar mejor el estrés. Esto es el contenido de la sesión. Bien. Un dato, bueno, he iniciado hace unas semanas, hace en concreto 3 semanas, una serie de vídeos relacionados con la gestión y manejo del estrés que estoy publicando en LinkedIn. Lo digo para las personas que quieran ver esos vídeos, están colgados. Mañana, de hecho, colgaré el tercero de la serie. Y en el primero de los vídeos hablaba de que, bueno, de este dato que me pareció bastante impactante. A mí realmente esta cifra me parece que nos debiera hacer pensar. A través de una encuesta que realizaron conjuntamente la Universidad Autónoma de Barcelona junto con Comisiones Obreras el año pasado, bajo el título de Condiciones de trabajo y salud tras un año de pandemia, llegaron a varias conclusiones, ¿no? Además, bueno, fue una encuesta que se llevó a cabo con un gran número de personas, así que es bastante representativa y estaban
y se comentó que el 24% de las personas trabajadoras, de toda esa encuesta, el 24% de las personas trabajadoras consume tranquilizantes, sedantes o somníferos para poder sobrellevar el estrés. O sea, ya no estamos hablando de que las personas están estresadas en el ámbito laboral, estamos hablando de que una de cada 4 personas que está trabajando, que está en activo hoy en día en este país, tiene que tomar pastillas de este tipo, psicofármacos, somníferos, sedantes o tranquilizantes para sobrellevar el estrés, con el impacto que estos medicamentos tienen en nuestra salud, porque puntualmente, si son necesarios, hay que tomarlos, pero son medicamentos que a largo plazo tienen, desde luego, bastantes consecuencias negativas. Entonces, debiéramos reflexionar como sociedad qué estamos haciendo para llegar a estas cifras, y yo hoy simplemente os voy a decir a nivel individual qué se puede hacer, pero sí que quería decir que a nivel colectivo y a nivel social también se tendrían que estar tomando medidas para reducir estas cifras. Bueno, esta es la situación a día de hoy, pero claro, la situación a día de hoy presente viene en los últimos 10 años ha habido un caldo de cultivo que ha provocado que durante la pandemia... ¿Hay algún sonido de fondo? Bueno, ha provocado en los últimos 10 años, ¿no? La situación en la que estábamos antes de la pandemia ha provocado que en una situación de crisis estas cifras se estén dando. Entonces, yo lo que me he ido es a cifras de hace prácticamente 10 años para ver lo que estaba sucediendo. En el año 2013, la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, por sus siglas en inglés Organizational Safety and Health Administration, aquí tenéis el nombre, ya decía que el 51%, perdonad que me he ido para adelante, ya decía que el 51% de las personas asalariadas europeas percibe el estrés como algo habitual. Es decir, hace 9 años el 50% de las personas que estaban trabajando ya tenían o estaban en una situación de estrés de forma habitual. En el año 2018, otro estudio de la aseguradora DKV nos mostraba estas cifras. Entre las personas autónomas, el 69% de las mujeres y el 63% de los hombres percibe el estrés como algo relevante. Es decir, del año 2013 al año 2018 la cifra ya había aumentado. Es cierto que en el año 2013 se había computado a todas las personas en el ámbito laboral y estas cifras son de las personas autónomas que siempre han tenido un mayor porcentaje de estrés, pero tampoco demasiado elevado, ¿no? Comparativamente. Pero sí que hay un dato relevante que me gustaría remarcar aquí y es que el 90% de las mujeres autónomas en este año, en el año 2018, entre 35 y 44 años declaraban estar estresadas. Es decir, el estrés tiene una perspectiva de género y eso no podemos obviarlo. Y esto está relacionado con el cuidado y las cargas familiares y el cuidado del hogar que lleva más tiempo a la mujer que al hombre, de media 3 horas más al día. Y esto supone un estrés para la mujer añadido. Así que el estrés tiene una perspectiva de género. El año pasado se hizo una encuesta de cómo la pandemia estaba preocupando a la población en general y en una escala de 0 al 4, todos estos indicadores, están por encima del 50%. O sea, las personas estaban preocupadas por su salud, tenían miedo pues, por que no estuvieran atendidos médicamente bien, las consecuencias que podía tener físicas y psicológicas de la pandemia, la situación financiera y las tensiones y los conflictos. Estamos hablando de que entre un 60 y un 80% de la población estaba durante la pandemia el año pasado preocupado, con miedo, con temor, frustrado o aumentando los conflictos en la familia y todo ello supone factores de estrés, ¿no? Esta es un poco la situación actual y ya lo dijo la directora de salud mental de la OMS, Deborah Kestel, en el año 2020, que la situación de incertidumbre y crisis económica puede causar trastornos psicológicos y el estrés es uno de ellos. Bueno, este es un poco el marco referencial en el que nos movemos, ¿no? Es un marco complejo, complicado y creo que todos y todas en mayor o menor medida hemos vivido el estrés en esta última temporada más o lo hemos percibido, ¿no? De forma más aguda en relación a años anteriores. Bueno,
Cuando pensamos en cómo podemos manejar o gestionar el estrés, debemos pensar, imaginémonos en una situación ideal, idílica, venimos de vacaciones, estamos pletóricos de energía, ¿no? Y comenzamos el día. Comenzamos el día con un 100% de energía. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del día? Bueno, a lo largo del día consumimos esa energía, empleamos esa energía para desarrollar nuestras múltiples actividades y terminamos el día con 100 menos X. No vamos a poner una cifra porque no la sabemos, cada uno la suya, pero en condiciones ideales, durmiendo y descansando, recuperamos la energía al día siguiente y volvemos a empezar el día con 100. ¿Qué es lo que pasa en una situación de estrés? En una situación de estrés, dormir no es suficiente porque hemos perdido más energía de la que podemos recuperar en el sueño. Y es como una especie de gota a gota. Si eso ocurre, si tenemos un pico de trabajo, tenemos un periodo de estrés de una temporada corta, lo podremos compensar después. Pero si esa temporada de estrés se alarga en el tiempo es cuando empiezan a venir los problemas. Y entonces es muy importante identificar esos síntomas del estrés en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero es muy importante tener en cuenta esta idea, ¿no? Nuestra energía es X, tenemos 100 y la tenemos que priorizar, tenemos que decidir qué hacemos en el día, porque no tenemos energía ilimitada. Es muy importante a la hora de gestionar el estrés saber priorizar lo que vamos a hacer en el día. Esta sería una de las estrategias, pero bueno, es importante entender esto, ¿no? Que tenemos que recuperar esa energía de alguna forma a la noche, descansando, para volver a empezar el día. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estrés en el corto plazo? Esto yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero aún así vamos a comentarlo. Bueno, cuando tenemos estrés en el corto plazo, lo que ocurre es que aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración, se dilatan las pupilas, la sangre, esto sí que es importante, la sangre retrocede de piel, manos, pies, intestinos y riñones. Las personas que están sometidas a mucho estrés tienen envejecimiento de la piel prematura por este mismo motivo, porque no llegan los nutrientes necesarios a la piel. Entonces, cuando la piel no se nutre, es cuando empiezan a aparecer las arrugas de expresión, aparte de por el envejecimiento natural, evidentemente, el estrés es un factor que acelera el envejecimiento. El tema de los intestinos es muy importante porque el sistema digestivo lo que ocurre es que se altera y cuando se altera el sistema digestivo no podemos absorber bien no podemos absorber bien los nutrientes. Si no podemos absorber bien los nutrientes, no vamos a tener, por así decirlo, los bloques necesarios dentro de nuestro organismo para construir las nuevas células que el cuerpo necesita y para tener esa energía. Al fin y al cabo, ¿qué es la energía? El cuerpo se está continuamente destruyendo y formando continuamente. Hay células que están muriendo y hay células que se están regenerando. Y ese proceso de regeneración diario, que ocurre diario, necesita de esos ladrillos o esas baldosas. Es como si estuviésemos construyendo un edificio constantemente. Y si tenemos estrés, esos bloques no llegan y si no llegan, luego veremos lo que pasa en el medio y en el largo plazo. Bueno, y luego la sangre se concentra en músculos, corazón y cerebro. Bueno, esto lo sabemos de cuando estábamos, ¿no?, en la sabana y teníamos que salir huyendo porque nos venía un animal, un león, etcétera. O sea, esto es lo que ocurría antes con el estrés. Necesitamos esa energía en los músculos para correr y como necesitamos energía en los músculos para correr, necesitamos que la sangre vaya más rápido. Por eso el corazón va más rápido y el cerebro también se concentra porque necesitamos pensar rápidamente en una alternativa y en una solución. Esta respuesta al estrés es como si fuese una respuesta, es como si pensásemos en un ordenador y tenemos un hardware y un software. Venimos todos con ese mismo hardware, es decir, todos tenemos la misma respuesta al estrés y la tenemos desde hace mucho tiempo, es algo que no va a cambiar en el corto plazo. El exceso de tensión que se genera en este estrés a corto plazo es fácil de eliminar y se elimina haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque como hemos concentrado la tensión en los músculos, la mejor forma de eliminar esa tensión es moviéndonos. Por eso,
se dice que el ejercicio es tan importante, ¿no? Cuando las personas están estresadas. Cuando están estresadas, estoy hablando ahora mismo en ese corto plazo. Cuando tenemos picos de estrés importantes, es importantísimo agendarnos en nuestro calendario momentos para salir a caminar, para hacer deporte, para correr, para hacer bici, lo que sea que nos active y nos movilice. Es la mejor manera de eliminar el exceso de estrés a corto plazo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos estrés ya durante una temporada, ¿no?, de varios meses? Bueno, entonces estamos en la fase de defensa y aquí empiezan a aparecer ciertos problemas, que ya no es un estrés puntual, es un estrés en el medio plazo. Bueno, habíamos dicho antes que teníamos esos problemas en los intestinos, ¿no? Eso nos puede llevar a tener diarrea o estreñimiento, dolor abdominal, aumento del apetito. Claro, aumenta el apetito porque estamos consumiendo muchos recursos y a la vez el cuerpo no está asimilando bien los nutrientes. De alguna manera el cuerpo te pide comer más para poder tener esos nutrientes que necesita. Y generalmente al principio las personas con estrés suelen o tienden a coger peso. Porque una cosa es que igual minerales esenciales no se estén absorbiendo, pero el azúcar o la grasa se absorbe más fácilmente y eso nos hace coger peso. Se genera, pues tenemos más fatiga, podemos tener alopecia nerviosa y perder el pelo. La tensión muscular en espalda y hombros es, bueno, uno de los primeros síntomas identificativos que una persona tiene estrés. A veces vamos a hacer fisioterapia porque tenemos una contractura muscular y simplemente pensamos que es algo muscular y no pensamos que pueda ser estrés, ¿no? Pero es que el estrés se acumula en los músculos. Entonces, cuando tengáis una tensión muscular, tendríais que verificar o comprobar qué estáis haciendo, o sea, que a ver si simplemente es por un mal gesto, habéis dormido mal, etcétera, o si realmente de fondo hay otra explicación, porque ese masaje, si os lo dais, os va a aliviar esa tensión, pero os la va a aliviar temporal y transitoriamente. Es como un parche, funciona temporal, pero si seguís manteniendo el nivel de estrés, al final eso seguirá escalando y habrá problemas más graves. Cuando tenemos estrés en el medio plazo también somos más propensos a coger resfriados y a tener problemas de eczemas o psoriasis. Hay muchas personas que les afecta sobre todo la piel. Ya hemos dicho que la sangre se retira de la piel y hay personas que son propensas a tener esos problemas de rojeces, ¿no?, en distintas zonas del cuerpo. También en las mujeres la menstruación se puede volver irregular. Podemos, tanto hombres como mujeres, tener mayores dolor de cabeza por la tensión que origina, ¿no? Y algo muy importante es que empieza a disminuir la eficacia de nuestro sistema inmune. Se pueden acumular grasas y bueno, la fatiga es constante. O sea, es como dormimos, nos levantamos, pero seguimos cansados. No sé si alguna vez habéis tenido esta sensación, pero eso de tener fatiga constante es como si no hubiésemos recargado pilas, ¿no? Porque durante mucho tiempo esa energía con la que nos levantábamos era un poquito menor y al principio no se nota, pero en el medio plazo se empieza a notar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos 3 o más de estos síntomas, debiéramos incrustarnos en la mente una especie de semáforo de prevención. Verde es que todo está bien, naranja es que empieza a aparecer algún síntoma, tensión muscular, por ejemplo, dolor de cabeza recurrente, por ejemplo, o malas digestiones. Pero ya cuando acumulamos 3 o más síntomas, estamos muy cerca del rojo. Y el rojo es el estrés a largo plazo. Y cuando tenemos estrés a largo plazo, que ya es la fase de agotamiento, es cuando empiezan los problemas serios. Aquí podemos tener enfermedades cardiovasculares que pueden derivar en un ictus. Hay personas que parece que no han sentido nunca nada y de repente pues tienen un ictus o un infarto de miocardio y, y directamente, ¿no?, mueren, o sea, por la tensión y por el estrés acumulado durante mucho tiempo, sin haber prestado atención. Se suprime el sistema inmune. Cuando el sistema inmune se suprime, somos más propensos a tener cáncer, o sea, se aceleran los procesos tumorales. Entonces, a veces hay personas que tienen cáncer que no saben de qué es o por qué es y quizás una de la explicación, porque está científicamente demostrado, es que el estrés
reduce ese o suprime el sistema inmune y claro, el sistema inmune es el encargado en el organismo de detectar las células que tienen fallos, porque las células se están continuamente replicando, el DNA, el ADN de las células se está continuamente replicando y cuando hay un fallo, el sistema inmune, las células del sistema inmune lo detectan y esas células que se han reproducido con defecto, entonces hacen que directamente mueran y se utilizan todas las moléculas de esas células para otras nuevas. Pero si no funciona el sistema inmune, esas células que tienen fallos se siguen reproduciendo. Y uno de los fallos que pueden tener es que se reproduzcan de forma continua. Y eso es un cáncer, cuando las células empiezan a crecer de forma desorganizada y el organismo no puede hacer nada. Entonces es muy importante prevenir eso. Bueno, se empieza a destruir también el tejido neuronal, es decir, las neuronas de nuestro cerebro empiezan a morir. Esto nos predispone a largo plazo a tener más probabilidades de tener enfermedades neurodegenerativas. Quizás ahora pues, no nos parece una tontería, pero no, un estrés a largo plazo sí que nos predispone más a enfermedades como el Alzheimer. También perdemos memoria, sobre todo a corto plazo, ¿no? O sea, de repente empezamos a memorizar mal las cosas o se nos olvidan más las cosas, eso es frecuente, tenemos más migrañas o dolores crónicos. Cuando tenemos estrés, los niveles del cortisol en sangre son mayores y esa molécula en el cuerpo hace que pues igual pequeñas heridas o cicatrices o de malas posturas, ¿no? Situaciones que en una situación normal eso no nos dolería, en una situación de estrés el cuerpo se queja y se manifiesta y los procesos dolorosos son más dolorosos. Podemos perder el apetito, tener diabetes, infertilidad y luego ya muchos problemas relacionados con la salud mental. Empiezan los problemas de insomnio, de depresión, de ansiedad, miedos irracionales y ataques de angustia y pánico. Entonces, hoy en día que hablamos de la salud mental y lo importante que es la salud mental, porque muchas personas están pasando pues, por no solo estrés, el estrés conduce a la ansiedad, a la depresión, al insomnio, a esos ataques de angustia y pánico. Está todo relacionado, ¿no? Es como la fase final del estrés serían o problemas de índole físico o problemas de índole mental, pero todos ellos muy graves. Vale, a largo plazo el estrés es una fuente inequívoca de enfermedad, de envejecimiento prematuro y aumento de la tasa de mortalidad. El cortisol del que yo hablaba en animales se ha demostrado que es neurotóxico. El cortisol siempre se segrega cuando estamos estresados, incluso a corto plazo. Lo que pasa es que a corto plazo enseguida se resuelve, pero en el medio y en el largo plazo afecta a las estructuras cerebrales vulnerables como el hipocampo, a la memoria, a la neuroplasticidad y a la neurogénesis. Por lo tanto, es muy, muy importante aprender a prevenirlo. En el ámbito laboral, el estrés supone del 50 al 60% de los días perdidos en el trabajo. Es la segunda causa de baja laboral y solo el 25% de las empresas ofrece programas de control y manejo del estrés. O sea, siendo algo tan grave que afecta a las organizaciones y a las personas que trabajan en ellas de una forma tan evidente, solo el 25% de las empresas tiene programas para aprender a controlar y manejar el estrés. Una de dos, o más empresas se preocupan por la salud de sus trabajadores o tendremos que ser nosotros y nosotras las que nos preocupemos por nuestra propia salud, ¿no? A mí sí que me gustaría, yo cuando hago talleres, porque esto es un webinar y aquí no vamos a hacer un taller, pero bueno, sí que me gustaría, esto es como labor para casa, ¿no? Que penséis en los factores, en el ámbito laboral y esto lo podéis extrapolar también al ámbito personal. O sea, una de las cosas, de hecho, el primer paso para aprender a gestionar el estrés es identificar aquello que nos estresa. O sea, ese es el primer paso, porque si no sabemos qué nos estresa, ¿cómo vamos a gestionarlo, ¿no? Entonces, lo más importante sería que os sentarais tranquilamente, un bolígrafo y un papel y que pensarais. Ámbito laboral, factores externos, es decir, lo que no dependa de vosotros.
O sea, ¿cuáles son los factores externos en mi ámbito laboral que me están estresando? Por ejemplo, la incertidumbre. Estos resultados de aquí, o sea, lo que está puesto fueron unas respuestas cuando he dado uno de los talleres. O sea, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre ahora mismo, ¿no? Del momento que vivimos, pues puede ser un factor externo. Y el factor interno es algo que depende exclusivamente de vosotros. O sea, por ejemplo, he hablado con el tema de la energía, lo importante que es dormir y descansar para volver a estar al día siguiente con ese 100% de energía, ¿no? Pues, por ejemplo, que estáis pasando una época en la que estáis durmiendo mal, durmiendo poco, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, factor interno, oye, pues estoy descansando menos. Y que pongáis eso en el ámbito laboral, por un lado, que os hagáis esa tabla y en otra tabla os hacéis en el ámbito personal. ¿Cuáles son esos factores? ¿Vale? Bien. En el ámbito laboral, ahora ya, o sea, esto es a título individual, esto os pediría que lo hicierais porque es interesante, a partir de ahí es cuando podéis empezar a gestionar el estrés, pero para que veáis, esto está sacado de InfoJobs, de una encuesta realizada por InfoJobs, en el ámbito laboral, ¿cuáles son las causas que originan más estrés en el trabajo? ¿Vale? Están relacionadas las dos más importantes con tanto el volumen como con la presión, es decir, la sobrecarga laboral. La sobrecarga laboral y el nivel alto de responsabilidad. Los puestos de más responsabilidad, ¿no? Pues generan más estrés. Eso parece evidente, pero bueno, ahí está en la tercera posición. Luego, los roles que no están bien definidos. Esto a mí me ha sorprendido muchísimo desde que yo lo descubrí hace unos años, porque, bueno, quizás por mi mente, ¿no? Es analítica de la que decía Doris. El caso es que a mí no sé, yo no concibo que una organización o una empresa no defina cuáles son los roles en los distintos puestos de trabajo, pero esto es más frecuente de lo que parece, porque está en el puesto número 4 con un 27%. Es decir, las personas que entran a trabajar a una empresa normalmente no, muchas veces entran sin tener definido por escrito cuáles son sus tareas y no saber cuál es la tarea que se tiene que hacer dentro de una organización, eso supone un problema a largo plazo de estrés para la persona porque da lugar a conflictos entre departamentos, entre personas, no, esto lo tienes que hacer tú, no lo tienes que hacer tú, o sea, eso que parece, ¿no? A priori igual una tontería, es muy importante tenerlo por escrito y tenerlo definido. La desmotivación en el trabajo. Bueno, la desmotivación está originada por múltiples causas y esas causas pueden ir desde que la persona que está trabajando en una organización, por ejemplo, no está de acuerdo con la filosofía y los valores de la empresa, ¿no? O puede ser porque hay un mal clima laboral. De hecho, el mal clima laboral es otro de los factores, pero la desmotivación tiene muchos ángulos, ¿no? La falta de recursos, pues un manager no directo con el que tengamos una mala relación, etcétera. Estas son las causas. Claro, cada una de estas causas, incluso bueno, personas, ¿no? que tenemos nuestra propia empresa, igual estarían más ligados con cómo nos relacionamos con los agentes externos, ¿no? Cómo nos relacionamos con, pues con otras empresas o en esa red, ¿no? de contactos o con los clientes o los proveedores, ¿no? Aquí tendríamos seguramente muchos más motivos, ¿no? de generación de estrés laboral. Pero bueno, en cualquier caso, muchos de estos factores están relacionados con las competencias personales. Evidentemente, hoy aquí no puedo entrar, ¿no? en todo este tema. Pero, por ejemplo, el volumen y ritmo de trabajo, la presión, la indefinición de rol, la desmotivación, el mal clima laboral, la relación con managers directos, preocuparse por ser despedido es otra, la incertidumbre, ¿no? Todo esto, de hecho, son temas que voy a trabajar próximamente en unas formaciones en la Cámara de Cantabria, pero es que es una formación de 30 horas, como digo, aquí, bueno, pues puedo ser muy concisa en algunas cosas, pero para que veáis que realmente todo esto se puede ampliar. Entonces,
De hecho, a través de la cámara estamos ofreciendo el programa WELL y tocamos 8 puntos para que veáis hasta dónde puede llegar la gestión, ¿no? Uno de los puntos es gestión y manejo del estrés, pero simplemente es prevención. Otro es resiliencia, que es una de las capacidades y las competencias muy interesantes a trabajar en gestión y manejo del estrés. Y cuando hablamos de resiliencia, hay varios factores que están relacionados con la resiliencia, pero hay 2 principales. Uno es el autocontrol, y esto está relacionado con cómo está configurado, por un lado, nuestro sistema nervioso central, pero también se puede reconfigurar, es decir, la capacidad de autocontrolarse, de autogestionarse, se puede aprender. Se mejora con el tiempo, porque con el tiempo el cerebro madura y cuando el cerebro madura es capaz de autocontrolarse más, pero esto se puede aprender también. Y otro de los factores muy interesantes en la resiliencia es entender cómo funciona el cerebro, la parte del córtex prefrontal de la toma de decisiones, es decir, la capacidad que tenemos de tomar decisiones y el control descendente que hace nuestro cerebro. Y esto está muy relacionado con la gestión emocional, porque muchas veces nos estresamos más no por la situación en sí, y eso ya sabéis, hay dos personas diferentes en la misma situación se estresan de forma distinta. ¿Por qué se estresan de forma distinta? Porque las dos personas están viendo la situación de forma diferente y este verlo de forma diferente está relacionado con cómo nos hablamos y cómo gestionamos la emoción que surge del momento. Entonces, aquí hay una parte en la que el cerebro puede hacer un control descendente del estrés y esto también se aprende, es una habilidad que se puede aprender. Las habilidades comunicativas son muy importantes a la hora de gestionar y manejar el estrés, sobre todo cuando estamos hablando en equipos de trabajo, ¿no? Si queremos crear equipos de trabajo o si queremos trabajar en equipo de forma colaborativa, en red, el cómo nos comunicamos, qué es lo que decimos, cómo lo decimos, que sea de una forma asertiva, que sea de una forma que se entienda, que no lleve a malestar a la otra persona. O sea, todo eso, aplicar la psicología a la habilidad comunicativa es esencial. También es muy importante cómo afrontamos los conflictos y para ello también hay estrategias, porque claro, somos evitativos, somos confrontativos, somos cooperativos. ¿Qué metodología empleamos para gestionar un conflicto o para resolver un conflicto? Depende de qué tipo de conflicto se esté dando, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo, hay momentos en los que igual evitar es la solución, porque no es algo que nos vaya a nosotros la vida, ¿no? Pero hay que saber cuáles son esas estrategias, cuáles son esas herramientas, cuáles son esas formas. Bueno, he dicho que en el corto plazo el estrés se relaciona o genera tensión muscular. Y la tensión muscular se puede generar sin estrés, pero a la vez la tensión muscular puede generar estrés, porque en el cuerpo está todo relacionado. Está la mente, la parte, ¿no?, mental, impacta en la parte física y la parte física impacta en la parte mental. Entonces, ¿cómo organizamos ahora que los trabajos híbridos y seguramente ahora mismo estamos todos, ¿no? Ahora mismo estamos, vamos, desde casa o desde la oficina, pero conectados, ¿no? Todos hemos tenido que teletrabajar, quien más, quien menos lo hace. ¿Cómo adaptamos ese espacio donde estamos teletrabajando para que nuestra salud física no se resienta? Porque si se resiente, impacta en nuestra salud mental. Ese también es otro tema, gestión de las emociones negativas. ¿Cómo gestionamos las emociones negativas que nos surgen en momentos puntuales de frustración, de enojo, de ira? ¿Qué estrategias empleamos? Porque esa parte de la gestión del estrés es importantísima. Y bueno, luego igualdad y liderazgo saludable, que aquí serían temas más de nutrición. Bueno, simplemente esto es para que veáis que es un programa de 30 horas formativas y empezamos el 17 de marzo hasta el 12 de abril. Vale, yo sí que os quería decir que ahora, o sea, pautas concretas sobre gestión del estrés, ¿vale? Para mí lo más importante es empezar con gestionar la situación. Luego hay herramientas, ahora entro un poco en el tema de la gestión de la situación, pero voy a enumerar las otras.
Luego están las herramientas cognitivo-conductuales para afrontar el estrés, que estos ya vienen de la psicología, ¿no? Algunas de ellas se utilizan en terapia para las personas que tienen problemas, pero no hace falta tener un problema para aplicarlas. De hecho, es mucho más sensato aplicarlas antes de tener un problema. También es importante la gestión del tiempo, es decir, cómo priorizamos, que las distracciones que tenemos, si somos capaces de centrarnos en el trabajo que estamos haciendo o no, cuánto tiempo perdemos en las aplicaciones, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, luego lo que seguramente todos hayáis oído hablar sea de las técnicas de relajación, ¿no? Es decir, ya sea a través del mindfulness, ya sea a través de la meditación, ya sea a través de ejercicios corporales como el yoga, ¿no? Es otra forma de gestionar el estrés una vez que ya tenemos estrés. El apoyo en la red social, el ejercicio y el contacto con la naturaleza. O sea, estos son los títulos, por así decirlo, porque luego, claro, nos podemos meter en cada uno de estos títulos y cada uno de estos títulos tiene su meollo importante. Quería comentar la de gestión de la situación porque es de la que he hablado hoy, ¿no? Hoy he hablado de que, pues bueno, que identifiquéis lo importante que es primero identificar esos factores que os pueden estar estresando. Aprender a reconocer los signos del estrés, que es lo que también os he explicado hoy. Y luego valorar la situación. Es decir, una vez que sabéis cuáles son esos factores, que igual os estáis analizando y hayáis dicho, pues bueno, pues sí, mira, tengo este síntoma, esto pues puedo estar en estrés en medio plazo, ¿no? Vale. Este es el origen. ¿Cómo valoro la situación? Y esto es muy importante hacerse la pregunta de cómo valora la situación a día de hoy, cómo la veré dentro de, imaginémonos, medio año y cómo la veré dentro de 5 años. Poneros una escala temporal, porque el tiempo siempre nos da otra dimensión de los problemas que tenemos hoy en día. Hay muchas veces que las personas tendemos a catastrofizar, es decir, a ser mucho más negativos, ¿no? con las cosas que nos suceden, de lo que realmente luego al cabo del tiempo vuelves, revisionas tu pasado y dices, pero si no era para tanto, ¿no? ¿Yo por qué me preocupé tanto por esto? Entonces, es como si salieses de ti y dijeses, vale, voy a intentar ser la persona más objetiva posible y valorar esto. Hoy me parece un mundo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues no he conseguido un cliente, ¿no? Y es que te parece un mundo porque lo has estado trabajando, porque llevas un año detrás, y no consigues ese cliente y entonces te empiezas a dar cabezazos y dices, no, 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 pero valóralo dentro de 6 meses, valóralo dentro de 5 años y seguro que en todo ese tiempo has tenido la oportunidad de hacer nuevos contactos, quizás ese cliente ese año no ha sido un cliente, pero quizás sí al cabo del tiempo. Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo, es muy bueno esa escala temporal. También es muy importante cuando identificáis la causa, saber con qué recursos contáis para generar escenarios alternativos. Es decir, bueno, pues yo he tenido este problema, imaginémonos, ahora nos vamos a que es un problema de índole personal, ¿no? Porque justo ahora me acuerdo de la persona que hizo el comentario al principio. Pero dijo, no, nos llevamos el estrés del trabajo a casa, de casa al trabajo. Entonces voy a poner un ejemplo de índole personal. Imaginémonos que, no sé, estamos casados y no hay una ruptura sentimental o estamos en pareja, hay una ruptura sentimental y de repente, pues bueno, evidentemente es un duelo, es una situación compleja, difícil. En esa situación que nos puede generar mucho estrés, los recursos y los escenarios alternativos. El recurso es qué apoyo tengo, ¿no? Porque en esa situación estar solo o estar sola realmente es un problema. Los recursos en este caso serían la red social.
con quién cuento para compartir esto, para no sentirme solo, para salir, para despejarme, para hablar, ¿no? Y generar escenarios alternativos. Bueno, pues hasta ahora he tenido una vida X haciendo una rutina X y ahora me tengo que buscar otro escenario, buscar otra forma de llevar ese día a día, ¿no? Bueno, implementar estrategias es pasar a la acción, es decir, que no quede en la mente, o sea, porque una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Está muy bien pensar, pero si no pasamos a la acción no vamos a conseguir ningún resultado. Entonces esto hay que ponerlo en práctica y luego sí que evaluar riesgos, corregir desviaciones. Esto es más en el ámbito laboral, ¿no? Pero en cualquier caso siempre está bien, oye, esta estrategia que he empleado ¿me ha servido? ¿No me ha servido? Y si me ha servido, es más, la puedo incorporar a otros escenarios en el futuro. O sea, es muy interesante. Porque hoy en día hacer este ejercicio, porque hoy en día que se lleva tanto la psicología positiva, parece que todo depende de lo que pensamos, ¿no? De cómo afrontamos mentalmente una situación, pero no es así. Las situaciones realmente nos impactan. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ella no me salvo yo. Las circunstancias en el momento en el que estamos viviendo de pandemia nos está generando estrés porque hemos tenido que cambiar muchísimas cosas y adaptarnos a muchísimas cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso nos está impactando y hay que afrontarlo y no vale simplemente con pensar de forma positiva. Por supuesto que pensar de forma positiva y la actitud es importante, pero si no hacemos cambios, nos estaremos quedando simplemente con un porcentaje o con la mitad de las cosas que podemos hacer para estar mejor. No me va a dar tiempo, simplemente voy a comentar por encima que también es muy importante que os planteéis la pregunta de, en una situación de estrés, ¿cómo me alimento? Porque ¿cómo afecta el estrés al sistema digestivo? ¿Qué alimentos evitarías? ¿Qué alimentos priorizarías? ¿Y qué alimentos... Bueno, esto ya, cuando ya se hace este ejercicio, retiras de tu dieta porque te sientan mal. Sí que es bueno pensar que la alimentación en periodos de estrés debe ser diferente. Diferente porque no hacemos la digestión de la misma forma y, de hecho, aquí tenéis lo que sucede. Con el estrés no se absorben los alimentos bien. Esto nos conduce a fatiga. Que no se absorban bien también hace que la barrera intestinal sea más porosa y esto nos conduce a la inflamación. Podemos tener gases intestinales, podemos tener muchísimos problemas, ¿no? Que nos afectan también a la flora intestinal. Y no sé si sabéis la conexión del eje cerebro-eje intestino. La flora intestinal y el tipo de bacterias que tenemos en el intestino afecta a nuestro estado emocional, entre otras de las cosas que se ha descubierto en los últimos años. Así que es importantísimo que reviséis el tipo de alimentación que hacéis. Voy a pasar esto por delante porque es que sería mucho. Y también es importante el tema de las emociones, ¿no? De cómo gestionamos las emociones. Vale, aquí hay varias técnicas de la gestión emocional. Os voy a comentar simplemente una de ellas, la del medio, el método ABCD, en sus siglas en inglés, pero bueno, sería en castellano. Esto sobre todo es para identificar, ¿no? Es para identificar, para intentar analizar las emociones. Cuando os ha sucedido algo que os ha impactado mucho y que os ha llevado a una sensación o a una emoción muy fuerte, y no voy a decir traumática, podría llegar a ser traumática, pero no tiene por qué llegar ahí, es importante analizar qué suceso ha activado esa emoción. O sea, ¿cuál es el suceso que ha detonado esa emoción? Una emoción negativa grande. ¿Cuál es la creencia que tienes sobre ese suceso? Y aquí es donde voy a recuperar el tema del catastrofismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, somos catastróficos, pensamos en algo muy negativo en una situación que realmente no es para tanto. Luego sería, ¿qué consecuencias tiene que yo piense de esa forma? Intentad pensar, o sea, el suceso que ha activado esa emoción, cuál es mi creencia,
qué consecuencia tiene y ahora hacer un debate personal de ¿tiene sentido que yo crea esto o tengo que cambiar esa creencia? A veces tenemos emociones o nos surgen emociones porque tenemos falsas creencias y eso es bueno eliminarlo, pero eso sería otro tema. Espero que os haya gustado. Hasta aquí llega la presentación, como veis, es muy difícil en tan poco tiempo abordarlo todo, pero bueno, espero que por lo menos la píldora haya servido para concienciar, que ese era bueno, mi objetivo principal, y luego por lo menos para que tengáis claros cuáles son esos síntomas del estrés para poder prevenirlos. Qué bueno. Qué bueno, Eva. Impresionante. Gracias. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, vamos a escuchar a todas las personas que tenemos con nosotros, que me gustaría saber la opinión de ellos. Bueno, y si alguien tiene una pregunta, este es el momento para preguntar. Muy bien, qué bonito, Eva. Muy bien. A ver, valientes. A mí me da pena porque se quedan muchísimas cosas en el tintero, como ves, o sea, como veis, he tocado de puntillas muchas cosas, por eso he comentado lo de la cámara y el curso que voy a dar, porque realmente ahí es cuando voy a profundizar en todo ello. Yo creo que merece la pena si alguien está interesado en cuidarse, ¿no? Aquí me comenta Iñaki, se dice que el estrés puede afectar al sueño. A menudo induce al insomnio. Por otro lado, el deporte ayuda a bajar los niveles de estrés y niveles de cortisol, pero no recomiendan hacerlo cerca de la hora de dormir. ¿Puedes darnos una valoración al respecto? Sí. Es cierto que cuando una persona está teniendo problemas de sueño, o sea, cuando está teniendo insomnio, no es bueno hacer ejercicio en las últimas horas, o sea, 2 horas, por lo menos 2 horas antes de irse a la cama, porque el ejercicio nos activa. Entonces, al activarnos, se genera adrenalina, ¿no? Se generan endorfinas, eso todo nos activa. Y necesitamos más tiempo para conciliar el sueño. Sin embargo, hacer ejercicio a primera hora de la mañana o a mitad del día es muy bueno porque el ejercicio luego nos predispone a dormir mejor, precisamente por las endorfinas que hemos liberado. O sea, no sería bueno a última hora, pero sí sería bueno por la mañana o sí sería bueno a lo largo del día hasta las 7 de la tarde, vamos a poner, ¿no? Si nos vamos a las 10 y si no más tarde. Y sí que afecta el sueño. De hecho, el estrés a largo plazo lo que hace es desajustar los neurotransmisores en el cerebro. Para dormir necesitamos melatonina, ¿no? Es la hormona del sueño. La melatonina está muy relacionada con la serotonina. Entonces, el estrés lo que hace es consumir la serotonina. O sea, es como si de repente nos estuviese robando serotonina. Por eso las personas que tienen mucho estrés se deprimen y por eso uno de los fármacos que se dan son antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina. Entonces, si tenemos niveles bajos de serotonina, tenemos niveles bajos de melatonina y vamos a tener problemas para conciliar el sueño. Así que hay una relación directa entre el estrés y el insomnio. Desgraciadamente, pero sí. Esto quiero decir que se recupera, es decir, si pasamos un periodo de estrés y estamos durmiendo pocas horas, pero poco a poco conseguimos regularizar el estrés, la química del cerebro volverá a regularizarse y volveremos a dormir bien. Y sí que quería decir que antes de recurrir a pastillas y a fármacos, porque los fármacos para dormir, los somníferos, tienen efectos, yo diría que a largo plazo realmente devastadores para el cerebro. Utilizaría esta palabra, devastadores para el cerebro. A largo plazo los hipnóticos nos predisponen también a enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es mejor dormir 3 horas de manera natural que dormir 7 horas de manera artificial con un fármaco, porque los fármacos lo que hacen es reducir la fase de sueño profundo, de ondas delta. O sea, el cerebro tiene varias fases, en las fases hay varias, ¿no? Pasamos de ondas beta a alfa, de alfa, ¿no? Una de ellas es delta.
y reduce la fase que estamos en ondas delta. Ese es el sueño profundo en el que mejor descansamos y es un antiestresante. Esto justo lo estaba comentando creo que en el último vídeo de la serie de gestión del estrés. Entonces, si tomamos fármacos para dormir, estamos evitando que nuestro propio cuerpo genere esas ondas que son antiestresantes. Por lo tanto, mi recomendación es que sea el último recurso y por la mínima duración posible. Eva, una situación que a mí me sucede y bueno, creo que a casi todos de nosotros, por no decir a todos, es cuando estamos excesivamente cansados, no conseguimos dormir. A mí me pasa eso. Hay veces que hago jornadas maratonianas de trabajo, llego totalmente agotado a casa, me meto en la cama, pueden ser las 11, las 12 de la noche y no soy capaz de conciliar el sueño. ¿Qué nos puedes aconsejar? En esos casos, yo recomendaría que a lo largo del día, hay que agendarse a lo largo del día 1 hora mínimo para desconectar, salir a andar y hacer ejercicio. O sea, eso obra milagros, porque de repente esa sensación de fatiga que tenemos la eliminamos. O sea, eliminamos la fatiga corporal. O sea, cuando estamos mucho tiempo, sobre todo, trabajando con la mente y no estamos haciendo ejercicio, estamos mucho sentados, no nos movilizamos, tenemos que pensar que los seres humanos estamos hechos para movernos. O sea, nuestro cuerpo está hecho para moverse, no está hecho para el sedentarismo. Entonces, cuando no nos ejercitamos, cuando no nos movemos y llegamos cansados, es como si faltasen, no hemos generado esas endorfinas o esas moléculas necesarias o no hemos estado en el exterior tomando el sol, porque el sol ayuda a que luego se fabrique la melatonina. Entonces, una de dos, o salimos a hacer una reunión al exterior, a dar un paseo al exterior, a hacer algo de ejercicio para que llegues cansado, pero no solo cansado mentalmente, sino cansado un poco también físicamente, pero de ejercicio. Esa sería mi recomendación, que en esas jornadas maratonianas, 1 hora intentar desconectar. Gracias, Eva. Gracias, Anselmo, por la pregunta, pero es cierto que pasa. Sí, es que además parece como contradictorio, ¿no? Llegas súper cansado, dices, bueno, ahora me tendría que dormir fácilmente y te cuesta. No, es por eso, es porque no ha habido movimiento. Sí, de hecho, creo, yo por lo menos hago el comentario. Hoy voy a dormir como un campeón, porque estoy muy agotado. Y luego me encuentro que no soy capaz de dormir y me dan las 3, las 4 de la mañana y no hay manera. Bueno, eso si no contamos que aunque a veces nos vamos a dormir con un montón de run run, ¿no? De pensamientos, de cosas del día que no se nos van, eso sería otro motivo por el que no nos dormimos. Cuando tenemos el cerebro muy activo, aunque estemos muy cansados y estamos pensando, por eso lo de contar ovejitas puede parecer una tontería, pero voy a decir que es muy efectivo porque desconecta el cerebro analítico y cuando nos ponemos a contar números, es como que esa parte del cerebro se desconecta porque el cerebro no puede estar conectado a la vez en todo y eso hace que esos pensamientos rumiantes, pensamientos de trabajo se vayan y eso ayuda al cerebro a relajarse y a poder dormir. Puede parecer una tontería, pero tiene una explicación científica. Ya